Desde que entré en el mundo de la moda como asistente de producción en sesiones de fotos, aprendí que todo era efímero. La belleza, las tendencias, las oportunidades. Lo único constante era la competencia y la necesidad de destacar. Pero nunca imaginé que, en medio de una sesión caótica, conocería a alguien que haría que mi vida cambiara por completo. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI y activar la campanita para no perderte ningún video. Aquel día el estudio estaba abarrotado de maquilladores, estilistas y fotógrafos que se movían de un lado a otro con prisa. Yo intentaba mantener todo en orden mientras revisaba el itinerario de la sesión. El modelo estrella del día era John Cortajarena, un nombre que resonaba en la industria como sinónimo de perfección. Lo había visto en revistas, en campañas de lujo, en pasarelas de todo el mundo, pero jamás había pensado que lo tendría a solo unos metros de distancia. Cuando entró al estudio, todos parecieron detenerse por un instante. Tenía una presencia imponente, una confianza que irradiaba sin esfuerzo. Llevaba un suéter de lana que resaltaba su figura esbelta y unos pantalones oscuros que caían con elegancia sobre sus botas. Pero lo que realmente capturó mi atención fueron sus ojos, oscuros y llenos de un brillo que parecía desafiar el mundo. Me di cuenta de que lo estaba mirando demasiado cuando nuestras miradas se cruzaron. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda, pero rápidamente desvié la vista y volví a mis notas. No podía permitirme distraerme. La sesión transcurrió entre cambios de vestuario, ajustes de iluminación y las indicaciones del fotógrafo. John se movía con una facilidad casi irreal frente a la cámara. Sabía exactamente cómo posicionarse para capturar la esencia de la marca que representaba. En un descanso, lo vi acercarse a la mesa donde estaban las botellas de agua y las bandejas de frutas. Me obligué a concentrarme en lo mío, pero de pronto escuché su voz. ¿Tú eres el que mantiene todo bajo control aquí? Levanté la vista y lo encontré sonriéndome. Por un segundo, dudé si me estaba hablando a mí o a alguien más. Intento que todo salga bien, respondí con una leve sonrisa. John tomó una botella de agua y la abrió con calma, sin apartar la mirada de mí. Eres bueno en lo que haces, dijo antes de dar un sorbo. Gracias. No supe qué más decir. Nunca te había visto en una sesión antes. ¿Es tu primera vez con este equipo? Sí, pero llevo un tiempo en la industria. Siempre detrás de cámaras. John sonrió, como si hubiera encontrado algo divertido en mis palabras. A veces, los que están detrás de cámaras son los más interesantes. No supe cómo responder a eso, pero algo en su tono y en la forma en que me miraba me dejó una sensación extraña en el pecho. El resto de la sesión transcurrió con normalidad, aunque de vez en cuando notaba que John me lanzaba miradas furtivas. Tal vez era mi imaginación, o tal vez solo era su forma natural de ser. Al final del día, cuando todos comenzaron a recoger el equipo y las luces se apagaban, sentí una presencia a mi lado. Voy a una cena con algunos amigos. ¿Te gustaría venir? Me giré sorprendido. John Cortajarena me estaba invitando a salir. ¿Yo? Sí, tú. Su sonrisa era traviesa, pero su mirada era sincera. No debería aceptar. Era un modelo reconocido, un hombre que probablemente tenía a miles de personas persiguiéndolo. ¿Por qué querría invitarme a mí? Pero contra toda lógica, asentí. Está bien. Esa noche la cena transcurrió entre risas y conversaciones que se sentían demasiado naturales para haber conocido a John solo unas horas antes. Me sorprendió su sencillez, la forma en que hablaba de la vida, de sus viajes, de cómo a veces sentía que su carrera era un huracán del que no podía escapar. Después de la cena, cuando nos quedamos solos caminando por una calle tranquila, John se detuvo y me miró con intensidad. ¿Sabes? Me gusta hablar contigo. Mi corazón latió un poco más rápido. ¿Por qué? Porque no pareces impresionado por lo que soy. Me tratas como si fuera alguien común. Me reí suavemente. Tal vez porque para mí solo eres un tipo que bebe agua y se mueve bien frente a la cámara. John sonrió y, antes de que pudiera reaccionar, acortó la distancia entre nosotros y me besó. Fue un beso inesperado, pero no por ello menos intenso. Su mano se deslizó hasta mi nuca,
atrayéndome más hacia él. Sentí su aliento cálido y el roce suave de sus labios, como si estuviera descubriéndome con cada movimiento. Cuando se separó, me miró como si esperara mi reacción. ¿Eso estuvo bien?, preguntó en un susurro. Yo no tenía palabras, solo asentí, porque mi mente aún estaba procesando lo que acababa de pasar. John sonrió. Creo que esto va a ser interesante. No supe si se refería a la noche o a algo más, pero en ese momento no importaba. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. No sabía que ese beso era el inicio de algo que marcaría mi vida para siempre. Los días siguientes a aquella cena transcurrieron en una especie de neblina electrizante. Nos intercambiamos números antes de despedirnos aquella noche, y al día siguiente, cuando desperté, encontré un mensaje suyo en mi teléfono. Buenos días. ¿Dormiste bien? Era simple, pero no dejaba de sorprenderme. ¿Por qué me escribía? ¿Era solo amabilidad o realmente había algo más? Respondí con la misma simpleza y, desde ese momento, nuestras conversaciones comenzaron a volverse algo cotidiano. John no era el hombre inalcanzable que imaginaba antes de conocerlo. Era carismático, divertido, con un humor que a veces rozaba lo sarcástico, pero también tenía una sensibilidad oculta tras su actitud despreocupada. Me hablaba de su familia, de los lugares que había visitado, de lo mucho que extrañaba las cosas simples, como un paseo sin cámaras o una cena sin la mirada de extraños sobre él. La siguiente vez que nos vimos, él tenía un día libre antes de viajar a otro país para una campaña publicitaria. Me pidió que lo acompañara a un paseo en motocicleta, y aunque nunca antes había estado en una, acepté sin dudarlo. Nos alejamos del bullicio de la ciudad y tomamos carreteras secundarias que parecían llevarnos a otro mundo. El viento golpeaba mi rostro mientras me sujetaba de su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Era una sensación extraña, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera viviendo algo sin pensar demasiado en las consecuencias. Después de horas de carretera, nos detuvimos en un mirador donde el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rosas, reflejándose en sus ojos con una intensidad que casi dolía mirar. ¿Sabes? No suelo hacer esto, dijo de repente. Me apoyé en la baranda de madera junto a él. ¿Hacer qué? Conectar con alguien tan rápido. Lo miré en silencio, esperando que continuara. La mayoría de la gente me trata como si fuera un trofeo o una oportunidad para presumir en redes. Pero tú no pareces interesado en eso. Sonreí levemente. Tal vez porque nunca te vi de esa forma. Para mí, sigues siendo el tipo que bebió agua y me invitó a cenar sin motivo aparente. John soltó una carcajada suave. Definitivamente eres diferente. Y entonces, sin previo aviso, se acercó y me besó de nuevo. Fue un beso lento, más profundo que el primero. No había urgencia, solo el deseo de explorar, de entendernos a través del contacto. Su mano se deslizó hasta mi rostro, acariciando mi mejilla, con una ternura que contrastaba con la imagen de modelo inalcanzable que proyectaba al mundo. Esa noche regresamos a su departamento, un espacio moderno y minimalista, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la ciudad. Pasamos horas hablando, conociéndonos más allá de las palabras superficiales. Cuando la madrugada nos alcanzó, supe que ya no había vuelta atrás. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos. No fue un romance de una noche. No fue solo un capricho pasajero. Con el tiempo, lo nuestro se convirtió en algo más grande de lo que cualquiera hubiera esperado. Me acostumbré a las despedidas en aeropuertos, a los mensajes en horarios diferentes, por la diferencia de tiempo, a verlo en revistas antes que en persona. Pero cuando estábamos juntos, todo valía la pena. Me llevó a lugares que jamás imaginé. Me presentó a personas que solo conocía por televisión, pero, sobre todo, me hizo sentir que, a pesar de la fama y el caos de su mundo, yo tenía un lugar en su vida. Vivimos momentos que parecían sacados de una película. Noches en islas privadas, cenas en terrazas de edificios con vistas impresionantes, viajes improvisados en los que despertábamos en ciudades desconocidas.
Pero también estaban las cosas simples, las que realmente importaban. Cocinar juntos en su departamento, ver películas en el sofá bajo una manta, quedarnos en la cama hablando de cualquier tontería hasta que el sol salía. Durante años, creí que tenía lo que siempre había buscado, una conexión real, un amor que trascendía la superficialidad del mundo en el que nos movíamos. Pero nunca pensé que el mismo hombre que me enseñó a confiar sería el mismo que rompería esa confianza en mil pedazos. La primera señal fue sutil, casi imperceptible. Una noche, después de regresar de un viaje a Europa, John parecía diferente. No distante, pero tampoco el mismo de siempre. Se reía, me besaba, hablaba con entusiasmo sobre todo lo que había hecho en su viaje, pero algo en su mirada había cambiado. Luego vinieron los pequeños detalles, mensajes sin responder durante más tiempo del habitual, excusas vagas cuando le preguntaba por su agenda, un nuevo hábito de dormir con el teléfono boca abajo, como si no quisiera que viera algo en su pantalla. Al principio, quise ignorarlo. Me convencí de que eran imaginaciones mías, que estaba viendo problemas donde no los había. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso cuando uno prefiere vivir en la oscuridad. Fue una tarde cualquiera cuando la realidad me golpeó como un golpe en el estómago. John estaba en el baño. Su teléfono vibró sobre la mesa, y por instinto eché un vistazo. El mensaje en la pantalla era claro, sin lugar a dudas. Anoche fue increíble. No puedo esperar para verte de nuevo. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Mi mente se negó a aceptar lo que veía. Cuando John salió del baño, me encontró con su teléfono en la mano y la mirada perdida en la nada. ¿Quién es? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. John se detuvo. Su expresión cambió en un segundo. No es lo que piensas. Solté una risa amarga. Siempre dicen lo mismo. El silencio entre nosotros fue abrumador. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que mi pecho se encogía con cada palabra. John desvió la mirada, incapaz de responder de inmediato. No sé, susurró finalmente. No hay una excusa que pueda hacer que esto sea menos doloroso. Tomé aire profundamente, tratando de mantener la compostura, pero todo dentro de mí se rompía en pedazos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. John cerró los ojos un instante antes de responder. Algunos meses. Asentí lentamente, como si cada palabra suya clavara una daga más en mi interior. ¿Me amas? Mi voz apenas era un susurro. John me miró con tristeza. Sí, pero eso no cambia lo que hice. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No importaban los años, las memorias, las promesas hechas en susurros a medianoche. La traición estaba ahí, tangible, irrefutable. Me levanté sintiendo mis piernas temblar bajo mi peso. No necesito más explicaciones. Solo quiero que sepas que esto lo mataste tú. John no intentó detenerme. No pidió otra oportunidad. Porque sabía, al igual que yo, que algunas heridas no se curan. Y esta, definitivamente, era una de ellas. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Los días posteriores a la ruptura con John fueron un torbellino de emociones. Pasé de la tristeza a la ira, luego al vacío absoluto. Había sido un amor de años, una historia construida con paciencia y devoción, solo para ser destruida en cuestión de segundos. Dejé su departamento sin mirar atrás. Durante las primeras semanas, ignoré sus mensajes y llamadas. Al principio eran esporádicos, pero con el tiempo comenzaron a disminuir. Me pregunté si estaba resignado a la idea de que todo había terminado, o si simplemente había encontrado consuelo en otros brazos. La idea me dolía más de lo que quería admitir. El mundo no se detuvo por mi dolor. Los días pasaron, y la rutina se convirtió en mi refugio. Me concentré en mi trabajo, en mi círculo cercano, en cualquier cosa que pudiera distraerme de la sombra de John, que parecía acecharme en cada esquina. Pero, como suele suceder con los amores que dejan cicatrices profundas, no importaba cuánto intentara alejarme de su recuerdo. Siempre había algo que me lo devolvía. Su rostro en vallas publicitarias, su voz en comerciales, su nombre mencionado en conversaciones ajenas. Hasta que, un día, la realidad me golpeó de una forma en la que nunca estuve preparado. Estaba en casa, una noche cualquiera,
cuando mi teléfono vibró con una notificación. Al principio pensé que era un mensaje más de algún amigo intentando distraerme, pero cuando vi el remitente, el aire se me atascó en la garganta. Era John. No un mensaje directo, sino algo aún más inesperado. Una fotografía, no suya, no de nosotros. Era una captura de pantalla de un artículo de noticias con un titular que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. El modelo John Cortajarena, sorprendido en actitud romántica, con un misterioso empresario en París. Miré la imagen en la pantalla. John caminaba por una calle iluminada con luces doradas, tomada de la mano de un hombre que no reconocía. Parecían relajados, como si el mundo no los estuviera mirando. Pero lo peor no fue la imagen, fue el mensaje que la acompañaba. Necesito verte. Mi respiración se aceleró. Sentí una mezcla de emociones, rabia, incredulidad, dolor. ¿Por qué me mandaba esto? ¿Qué esperaba que hiciera? Después de semanas de silencio, después de todo lo que había pasado, ¿ahora necesitaba verme? Ignoré el mensaje, o al menos intenté hacerlo. Durante toda la noche, mi mente fue un caos. Me repetía una y otra vez que no debía caer en su juego, que ya no me debía nada, y sin embargo, algo dentro de mí se retorcía con la incertidumbre. Finalmente, el destino decidió por mí. Al día siguiente, mientras tomaba un café en una terraza, sentí una presencia a mi lado antes de escuchar su voz. Sabía que vendrías aquí. Mi cuerpo se tensó. John estaba de pie junto a mí, con unas gafas oscuras y una chaqueta que no hacía mucho por disimular su presencia. No respondí. Por favor, solo escúchame, dijo, sentándose frente a mí sin pedir permiso. Crucé los brazos. ¿Y qué tienes para decirme que no hayas demostrado ya? John se quitó las gafas y me miró con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir como la persona más importante del mundo. No es lo que parece. Reí sin humor. Esa frase ya me la sé. Suspiró, frotándose la nuca con una mano, como si estuviera luchando consigo mismo. Sé que te hice daño. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero hay cosas que no sabes. ¿Cómo qué? Pregunté con frialdad. John miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera demasiado cerca antes de hablar en un tono más bajo. Esa foto, esa noticia, todo está manipulado. Fruncí el ceño. ¿Manipulado? Ese hombre, dijo inclinándose un poco hacia mí, no es quien los medios dicen que es. Me quedé en silencio esperando a que continuara. Se llama Mark, y no es un simple empresario. Es alguien con quien tuve problemas hace tiempo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Problemas? John desvió la mirada por un momento antes de volver a enfocarse en mí. Cuando empecé a tener éxito, no sabía cómo manejar el poder que venía con ello. Me involucré con gente que no debía, gente que quería controlar mi imagen, mis contratos, mi vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Me estás diciendo que todo esto es una especie de trampa? John asintió lentamente. Mark me ha estado chantajeando. Sabe cosas sobre mí, cosas que podrían destruirme si salen a la luz. Si no hago lo que quiere, amenaza con arruinarme. Me quedé sin palabras. ¿Y por qué me mandaste la foto? ¿Por qué me buscaste? John tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. Porque te necesito. Me incliné hacia atrás en mi asiento, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Me necesitas? Después de todo lo que hiciste, ¿vienes a decirme esto? John apoyó los codos en la mesa, frotándose el rostro con ambas manos. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. ¿Y qué quieres que haga con esa verdad? John exhaló, levantando la vista hacia mí, con una intensidad que me desarmó. Quiero que te cuides. Mis labios se separaron, pero ninguna palabra salió. Mark no es una persona con la que se juega. Me di cuenta tarde, pero temo que si cree que aún eres parte de mi vida, pueda usarte para presionarme aún más. Mi estómago se encogió. ¿Me estás diciendo que estoy en peligro? John me sostuvo la mirada. Solo quiero que te alejes de todo esto antes de que te arrastre conmigo. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Durante años,
Había creído conocer a John en todas sus facetas. Había visto su lado más humano, su ternura, su vulnerabilidad. Pero ahora, de repente, me encontraba frente a un hombre atrapado en un juego que yo no comprendía del todo. Una parte de mí quería levantarse y alejarse. No tenía ninguna razón para seguir escuchando, para seguir involucrado. Pero la otra parte, la parte que todavía recordaba sus caricias, sus promesas, la parte que aún no había logrado arrancarlo de mi alma. Esa parte quería creerle, y ese fue mi error, porque lo que vino después fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.